Kaixo, Gurutzolaskoaga naiz eta hau Perfumeria Urbieta da. Perfumeria Urbieta da betiko denda bat, Donostiko betiko denda bat. 1954ean nire gurasoak ireki zuten eta ordutik gaur arte hemen gare. Eskaintzen dugun produktua bai perfumeria, kosmetika eta make-up, marka aurrerakoiak hori salgatze saiatzen ga, fragantzietan batez ere perfumeria nicho deritzen dana edo perfumeria de autor. Ez dira marka komertzialak edo nundarenak, baizik oso leku berezietan Europan zehar. Nosotros estamos viendo que la perfumería tradicional estaba agotada en estos canales. Vimos que en el mundo empezaban a surgir tiendas estupendas centradas en la perfumería de autor. Y la perfumería de autor es una perfumería en la que se basa básicamente en el perfumista, en los gustos del perfumista, en el concepto del perfumista y no en las modas, en las tendencias. Es una cosa mucho más personalizada, donde la materia prima es fundamental, la distribución es más pequeña y eso la hace más especial y más selectiva. Bueno, ese cambio de estrategia lo llevamos a muchísima velocidad. Si vamos a hacer el cambio, lo hacemos ya. Tuvimos la suerte de coger, yo creo que las mejores marcas de la emergente perfumería nicho. Por supuesto, me inspiré mucho en lo que empezaban a hacer otros colegas europeos y fuimos los primeros en el estado, verdaderamente, en ser una perfumería nicho o de autor, donde ya no convivían con las marcas tradicionales. He procurado al mismo tiempo llevar la tienda con criterios de empresa, y los criterios de empresa sirven para todo, para la inversión, para el gasto, para la facturación, para la política de personal. Aunque digas, oye, ¿una pequeña tienda es una gran empresa? Mira, la puedes llevar como una gran empresa, lo adaptas. Bueno, algo que ha sido también muy importante es que desde el inicio del cambio había que dar a conocer unos productos que no eran conocidos. Y ya inmediatamente nos apuntamos a las TICs, o sea, la página web, dentro de lo que se podía entonces, explicando los productos que teníamos, cómo eran sus características, tal. Inmediatamente después, por muy poco tiempo, a la venta online, estoy hablando de hace 20 años, pues hombre, supone el 30% de la facturación de la tienda. Nuestro compromiso fundamentalmente, bueno, pues por supuesto es nuestro objetivo, que es la rentabilidad económica. Pero para llegar a esa rentabilidad económica tenemos un compromiso también, vamos a decir, con nuestro entorno, con Donostia y con Euskal Herria, en el sentido de tener una tienda que está dentro de los estándares de las mejores tiendas europeas. Bueno, guk azkenean lana egiten dugu gure bezeroak aholkatzen eta laguntzen, ze askotan etortzen dira dendara ideia fijo batekin, baina ia gehienetan etortzen dira produktua deskubritzea, gauza berriak ikustea, eta azkenean hor lagundu egin behar diozu bere fragantzia, bere ametxetako fragantzia aurkitzen. A lo largo del año solemos hacer diferentes eventos. Cuando hay algún lanzamiento importante solemos recrear toda la tienda en base al lanzamiento. Solemos invitar también a nuestros seguidores de Instagram, a nuestros clientes físicos de la tienda, para que así poder conocernos entre todos un poco, conversar con ellos y saber qué es lo que les sigue interesando y lo que más les gusta. Gipuzkoako ganberari asko eskertzen diot, errekonozimendu hau, eta gero nahi dut animatu, beste, bueno, eroslei, Donostiko eroslei, inguruko eroslei, betiko dendata etortzea.